días, amados hermanos. El Señor les continúe bendiciendo. Amén. Les invito a que vayamos a la palabra de Dios. Vamos a leer una vez más la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a leer el capítulo 3, versículos del 1 al 7. Primera de Timoteo 3, del 1 al 7. Dice así la palabra del Señor. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar bien su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Como un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga el descrédito y el lazo del diablo. Oremos, amigos. Amado Dios y Padre bueno, soberano eres tú, Rey del cielo. En tu presencia estamos, Señor, en este día que tú nos concedes para que te glorifiquemos, te alabemos, te exaltemos, Padre. Venimos en tu presencia humillados, reconociendo nuestra necesidad de ti, reconociendo, Señor, que sin ti no somos nada, nada podemos hacer. Te pido, Padre, que por favor seas tú hablándonos en esta mañana a todos nosotros. A mí primeramente, Señor, que voy a exponer tu palabra en tu iglesia, Señor, de tal forma que no sea yo hablando, sino que seas tú hablando a través de mí a tu iglesia, que seas tú edificándonos, Señor, instruyéndonos, amonestándonos y dirigiéndonos conforme a tu voluntad, para que todo lo que hagamos lo podamos hacer para tu gloria y para tu honra. Gracias, Señor, bueno, Dios eterno. Nos encomendamos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Hermanos, un caso muy típico que suele darse en el mundo es el del hombre que malgasta su dinero y lo derrocha en cualquier cosa que a él le parece, porque piensa que es suyo y que puede hacer con él lo que él quiera. Como el del caso de un hombre que, por ejemplo, va a un casino y se gasta todo su dinero en juegos de azar, y va y juega las cartas, tira los dados y gana. Entonces, como gana, dice, voy a apostar otra vez, y vuelve y gana, y dice, voy a apostar otra vez, y cada vez apuesta más porque espera ganar más, hasta que al final, ¿qué le termina pasando? En algún momento, por más que gane, va a terminar perdiendo, y va a perder todo lo que había ganado, porque en su avaricia cada momento buscará gastar más y más. Eso lo hace una persona que no tiene dominio propio. Algo más que hace una persona que no tiene dominio propio, siguiendo el mismo ejemplo, es el del caso del hombre que entonces va a un bar o a un lugar de esto a emborracharse, y toma una copa, luego otra, luego otra, luego otra, y sigue tomando y tomando y tomando, hasta que no tiene conciencia de sí mismo, de quién es ni de lo que hace, y termina allí tirado, siendo una vergüenza para todas las otras personas. Otro caso de estos en los cuales vemos a alguien que carece de dominio propio es el de alguien, siguiendo el mismo ejemplo, que se ofende fácilmente por cualquier cosa, y entonces enseguida viene y busca pelear con todo el que se encuentra. Si es el hombre que cayó allí tirado en el suelo, borracho, después cuando puede pararse, entonces empieza a molestar a los otros porque piensa que lo miran mal. ¿Y qué va a hacer este hombre? Va a venir y va a buscar pelea con las otras personas. Y si va a buscar pelea, seguro que la va a encontrar. ¿Y cómo va a terminar? Bueno, lo más seguro es que no acabe bien. Lo más seguro es que acabe mínimo con un ojo morado, mínimo. Es que no termina preso o algo peor. Precisamente porque carece de dominio propio y se deja llevar por los impulsos de su corazón. Eso es un caso típico de todos los días. Nosotros todo el tiempo, que estaban tomando por allá y no sé quiéncito se encendió a puño con no sé quién y tuvo que venir la policía y esto y lo otro. O de fulanito que se gasta toda la plata comprando lotería todo el tiempo porque piensa que así se la va a ganar y nunca gana nada. Eso es algo típico de una persona del mundo. No tiene a Dios, no tiene esperanza, carece de dominio propio. Eso es algo que no puede darse en un pastor. Un pastor no puede ser así.
debe ser capaz de dominarse a sí mismo, porque como ya hemos venido diciendo a lo largo de esta carta, en estas últimas exposiciones, el pastor tiene que ser irreprensible. No debe haber nada de lo cual se le pueda acusar. Debe ser irreprensible. Y como ya sabemos, en esta carta Pablo está dando a Timoteo una serie de instrucciones acerca de cómo deben hacerse las cosas en la iglesia. ¿Cómo deben hacerse? Ya explicó entonces cómo deben actuar los hombres, cómo deben actuar las mujeres, cómo debe hacerse la oración. Está hablando de cómo debe ser el pastor, ¿cierto? Aquellos que aspiran a pastor más precisamente, porque como ya dijimos, deben ser irreprensibles porque el pastor representa a Cristo. El pastor representa a Cristo para nosotros. De tal forma que el pastor debería ser capaz de decirle a los demás miembros de su congregación: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Así debe ser capaz el pastor de decirle a su congregación, y su congregación debe saber que eso es verdad, que de verdad pueden imitarlo porque él es un imitador de Cristo. Entonces, como expliqué antes en prédicas anteriores, para ser considerado así, irreprensible, para que pueda decir eso, Pablo da una lista de requisitos que son los que estamos leyendo en esta carta. Estos requisitos, como ya dijimos, si el pastor debe representar a Cristo, ¿qué buscan? Buscan darnos cómo es Cristo, buscan decir cómo debe ser el pastor para que se asemeje a Cristo. Así que nos dicen cualidades de Cristo. Nos dicen entonces que el pastor debe ser marido de una sola mujer, porque Cristo es marido de una sola mujer, su iglesia. Nos dicen que el pastor debe ser entonces sobrio, prudente y decoroso, porque Cristo es sobrio, prudente y decoroso. Nos dicen que el pastor debe ser hospedador, porque Cristo es hospedador. Está preparando moradas para nosotros en el cielo. El pastor debe ser apto para enseñar, porque Cristo es apto para enseñar, es el maestro de maestros. Todos estos requisitos que ya hemos visto son partes del carácter de Cristo, de manera que lo que busca evidenciar es el carácter del pastor, cómo debe ser ese carácter para poder considerar a esa persona irreprensible. Pablo ha explicado entonces ciertos requisitos que tienen que ver con su carácter, y él va a seguir hablando del carácter del pastor, pero esta vez no lo va a hacer como lo habían venido haciendo hasta ahora, tomando como referencia las cualidades de Cristo, sino más bien tomando como referencia las cualidades de los falsos maestros que él había visto, seguramente haciendo alusión a los que se encontraban en la iglesia de Éfeso. Estas cualidades, ¿cuáles son? Dado al vino, pendenciero y avaro. Entonces va a decir, el pastor no debe ser dado al vino, el pastor no debe ser pendenciero, el pastor no debe ser avaro, porque esas cualidades no pertenecen a Cristo, sino que son propias de los falsos maestros. Por esto, a esta predicación le puse por nombre el carácter reprensible del pastor, y lo explicaré en 3 puntos. Primer punto, el pastor no debe ser dado al vino. Segundo punto, el pastor no debe ser pendenciero. Tercer punto, el pastor no debe ser avaro. Vayamos por el primer punto. El pastor no debe ser dado al vino. La primera condición para el que aspira a pastor, que veremos en este día, dice, no dado al vino. Y para que entendamos mejor esto y podamos comprender qué es lo que quiere decir, debemos entender primero qué era el vino para las personas de aquella época, cómo veían ellos el vino. Bueno, primero que todo debemos entender que el vino se refiere al jugo de la vid, al jugo de la uva que ha sido fermentado, y por ende posee ciertas propiedades alcohólicas capaces de embriagar a una persona. Por eso que dicen por ahí de que no, que el vino que se menciona en la Biblia no emborrachaba. No, claro que emborrachaba, era vino. No era el mismo vino que ahora, no era igual en ningún sentido, o sea, el sabor, la capacidad de embriagar no era la misma. ¿Cómo era? No se puede determinar porque no existe para compararlo si era más, si era menos, pero no era el mismo. Pero de que embriagaba, embriagaba. Lo que ocurre entonces es que el vino, por lo menos en la cultura judía, no se tomaba como se toma hoy, no se tomaba con el fin de emborracharse. La gente no se ponía a tomar este tipo de bebidas con el fin de emborracharse, sino que lo hacían
cuando había algún tipo de ocasión importante. Solían acompañar los alimentos con vino. Básicamente era el jugo de la comida, porque era jugo de uva. Sino que para evitar precisamente que la gente se emborrachara con eso, cuando se hacía algún tipo de evento, lo que hacía era que se diluía el vino para que no embriagara tanto, para que su efecto fuera muy leve. Se diluía, de manera que se hacía se tomaba en cuenta unas proporciones. Es decir, había una tinaja, en esa tinaja iban a echar el vino que iban a servir, ahí echaban el jugo de la vid y lo echaban también con agua, mezclando. ¿Cómo lo mezclaban? Bueno, eso dependía también del tipo de ocasión, pero por lo general era un recipiente de vino, no eran vasos en ese tiempo, un recipiente de vino con 7 recipientes de agua. Eso era lo normal. De manera que el vino quedaba bien diluido. Obviamente, si veían personas más adineradas o que no tenían ningún tipo de temor de Dios, aumentaban esta mezcla. A veces hasta podía llegar a la mitad, pero eso era solamente para acompañar los alimentos. Era solamente para acompañar los alimentos. Y es que la razón por la cual se usaba el vino de esta forma no era solamente para no emborrachar, sino porque el vino no era algo abundante. O sea, no es que en todas partes tú llegabas y veías un poco de gente y vendían el vino en las tiendas. No, el vino era algo escaso. Los que tenían vino tenían que tener sus propios viñedos. Un viñedo no era algo fácil en aquel ambiente. Sí se podía dar, pero requería mucho trabajo. Era muy difícil producir el vino. Por lo tanto, a alguien que tenía vino, que tenía la capacidad de brindar vino a otras personas, se le consideraba que era una persona bendecida por Dios, porque Dios le había dado la bendición del vino. El vino no era cualquier cosa. El vino era el producto de la vid, el esfuerzo de muchos días de trabajo, de muchas personas trabajando para producir una pequeña cantidad de vino. Por eso vemos que en la Escritura a veces se nos habla del vino como una bendición. Como dice Eclesiastés 9:7, anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Como tus obras son agradables a Dios, Dios te ha bendecido, te ha dado pan y te ha dado vino. En Amós 9:13 dice, y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huerto, comerán el fruto de ellos. Así que el vino para los judíos era una gran bendición, era sinónimo de que tú estabas bien con Dios, cuando tú tenías la capacidad de dar vino a otras personas, de brindarlo. Por eso cuando alguien organizaba una fiesta, lo que hacía era que mandaba a matar el mejor animal que tenía, el becerro o cualquier otro animal que tuviera a su disposición, lo hacía matar, e invitaba a todas las personas conocidas que supieran de él, porque el de la fiesta era el que se encargaba de brindarle a los otros, no esperaba que vinieran a traer regalos, no, él era el que se encargaba de brindarle a los otros, hacía matar el mejor animal, y entonces a los invitados no les iba a dar agua solamente, les daba vino, no para que se emborracharan, sino porque el vino era algo que no estaban acostumbrados a ver todos los días, era una bebida diferente. Por eso el vino se dice que traía alegría al corazón del hombre, porque se tomaba para la gloria de Dios. Tomaban vino para la gloria de Dios. Dios me ha dado este vino que fruto del esfuerzo de tantas personas, para la gloria de Dios, lo estoy tomando. Es una forma de agradecerle a Dios por toda la felicidad que Dios le ha dado. De tal manera que cuando se hacían bodas o fiestas similares en el pueblo judío, siempre tenía que haber vino, sí o sí. Y esto es tal que aún hoy, cuando hay una fiesta, una boda o algo así, se hace un brindis con vino. Porque es una forma de darle gracias a Dios por la felicidad de la persona a la cual se le está haciendo el brindis. Porque por eso se hace con eso. Porque de eso deriva, del hecho de dar gracias a Dios por las bendiciones dadas, por la felicidad recibida. Así que debe quedar claro que aquí el problema no es el vino. El problema no es el vino. ¿El problema cuál es? El corazón del hombre. Siempre es el problema el corazón del hombre
que carece de dominio propio y pervierte la bendición de Dios y la convierte en una maldición. De tal forma que algunos, en lugar de tomar vino como se acostumbraba para acompañar los alimentos, lo que hacían era que tomaban vino en grandes cantidades buscando la felicidad que el vino les brindaba, sacrificando con ello su dominio propio. Por eso dice en 1 Corintios 11:20: cuando pues os unís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Aquí vemos como los hermanos de Corintios, que supuestamente tomaban la cena del Señor para gloria de Dios, no lo estaban haciendo para la gloria de Dios, porque cada quien estaba pensando en llenar su propio estómago. Se bebían y se comían todo lo que había. Y es precisamente esto lo que la Biblia condena, el sacrificar el dominio propio que Dios nos da a causa de una felicidad momentánea, lo cual ciertamente acabará en pecado. Por eso dice Isaías 5:22: ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebidas. Ser valiente para mezclar vinos era algo común en Israel cuando Israel se encontraba en rebeldía. Nosotros hemos visto la historia del pueblo. A veces obedecía a Dios, entonces Dios los castigaba, ellos se rebelaban, Dios los castigaba, se arrepentían y Dios otra vez se restauraba. Cuando estaban en rebeldía contra Dios, lo normal era que hubiese hombres valientes para beber vino. Pero el problema era que no solamente eran valientes para beber vino, o sea, no, que yo no lo voy a mezclar 7-1, voy a echarle puro vino solo, sin agua, lo voy a tomar puro y el que más tome mejor. Eso todavía pasa, uno lo ve. Personas tomando trago, entonces el que tomen más fuerte, mejor. Son valientes según ellos para tomar bebidas, pero no solamente para tomarlas, sino para mezclarlas. ¿Qué quiere decir eso? Que no era solamente el que bebiera más vino puro, sino que además buscaban mezclar el vino con otras bebidas u otras bebidas diferentes para producir una bebida que emborrachara más que el vino. O sea, para que fuera todavía más fuerte de lo que el vino puro podía ser. Un ejemplo de eso es la sidra, la cual se producía en un proceso así, mezclando diferentes bebidas, hasta producir esta bebida, que era alcohólica y era mucho más fuerte que el vino en su estado puro. Obviamente esto no siempre era común entre los judíos, sino cuando se encontraban en esos momentos de rebeldía. Pero los hombres que hacían esto, que eran valientes para tomar vino y para mezclar bebidas, eran hombres que eran conocidos, o como diríamos hoy, tenían fama de ser dados al vino, Y eso hablando solamente de los judíos, porque entre los paganos obviamente no era así, era peor. Los paganos no solamente tomaban vino, eran valientes para tomar vino, sino que acostumbraban a emborracharse hasta el amanecer, como todavía hoy siguen haciendo. Pero peor, porque no solamente tomaban hasta el amanecer, sino que eso era parte de su religión. Así adoraban a sus dioses, emborrachándose, entre muchas otras perversidades que hacían. Por ejemplo, en Éfeso se adoraba a la diosa Diana. La diosa Diana normalmente no se la adoraba así, sino con cosas peores, de índole sexual. Sin embargo, sí había lugares de adoración de Baco. Baco era el dios, creo que ellos le llamaban Dionisio, era el dios del vino. ¿Y cómo se adoraba? Emborrachándose. De tal forma que los adoradores de Baco, ¿qué eran? Dados al vino. Eran hombres dados al vino. Tú lo veías, eso tenía la marca. Se vestían de una forma que destacaban que eran hombres dados al vino para que todos supieran que eran eso. Esto era así entonces entre los incrédulos, pero obviamente entre los cristianos, entre los primeros cristianos no era así. De hecho, si nosotros vamos a la sombra de la iglesia, que es la nación de Israel, veremos que jamás fue así, sino que siempre se veía con malos ojos el ser dado al vino. Como dice el texto que leía el hermano mientras presidían Proverbios: ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratados de los ojos? ¿Para quien se detiene mucho en el vino? Para los que van buscando la mistura. Y mires al vino cuando roquea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero, y dirás: me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún no
lo volverá a buscar. Un esclavo del vino. Y ese es el cuadro típico de una persona que es dada al vino. Alguien que carece por completo de dominio propio, pero que no solamente eso, sino que teniendo dominio propio, ¿qué hace? No procura guardar ese dominio propio, sino que renuncia a él por cualquier cosa, en este caso, por vino. Es decir, ellos tomaban vino porque era lo más fuerte que podían, y mezclaban bebidas porque, o sea, si ellos hubiesen podido drogarse, lo hacían, porque lo importante era sacrificar el dominio propio para sentirse bien. Eso era lo importante. Y vemos que si eso era así, así eran las personas dadas al vino en el Antiguo Testamento, obviamente en el Nuevo Testamento eso se aplica para los cristianos en la iglesia. Por eso Pablo le dice a los Efesios en Efesios 5:18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Esto es lo que todos los cristianos debemos procurar, ser llenos del Espíritu. Es decir, si vamos a embriagarnos de algo, ¿de qué va a ser? Del Espíritu Santo. ¿De qué va a ser? De la palabra que escribió el Espíritu Santo. En el texto paralelo a esto vemos que lo que se refiere es que la palabra de Cristo mora en abundancia en nuestros corazones. Eso es lo que nosotros debemos procurar ser llenos. El cristiano entonces no debe perder su dominio propio, ni debe procurar perderlo, ni exponerse a algo que le haga perder el dominio propio, porque el dominio propio es un don, un regalo que el Espíritu Santo nos ha dado a nosotros. Como dice en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si a ti como cristiano Dios te ha dado dominio propio por medio del Espíritu Santo, ¿cómo vas tú a renunciar voluntariamente a ese dominio propio haciéndote esclavo del pecado? Por el contrario, lo que debes tener es templanza para hacer uso de tu dominio propio. Y esto es lo que requiere para ser un cristiano. Si esto es así para un cristiano, ¿cuánto más no será para el pastor de la iglesia? Porque el pastor es ejemplo para el resto de los hermanos de la congregación, y él debe dar gloria a Dios en todas las cosas. Pues ciertamente no agradará a Dios que quien pretenda darle gloria ande bajo la influencia del vino o la sidra, o en nuestro caso la cerveza o el ron, o cualquier otra cosa que semejante a esta que los hombres hagan. Por lo contrario, el pastor deberá evitar no solamente eso, sino cualquier tipo de cosas semejante a esta. Notemos que Dios le dijo a Aarón y a sus descendientes en Levítico 19: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Es decir, que cuando Aarón o sus descendientes se dispusieran a dar gloria a Dios, ¿qué deberían hacer? No debían beber ni vino ni sidra. Eso quiere decir, no que si no se iban a emborrachar, sino que ni siquiera para acompañar la comida debían tomar eso, porque ellos iban a darle gloria a Dios. Debían evitar hasta la mínima influencia, debían ser radicales con eso, debían presentarse totalmente puros delante de Dios. Y también dice la Escritura en Números 6:3 con respecto a los que hacen el voto de Nazareo, que dice que el que lo haga se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas todo el tiempo de su nazareato. De todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ojello, no comerá, ollejo no comerá. O sea, ni siquiera de la uva comían, precisamente porque eran personas que se consagraban a Dios aún más que el resto del pueblo, y debían guardarse aún hasta en lo mínimo, o sea, hasta con lo que se hacía en vino, de eso debían guardarse, porque debían dedicarse por completo a Dios. ¿Y acaso el ministerio pastoral no es un voto de consagración a Dios que merece que consideremos que esto se le aplique también? Y es que además de todo, si el pastor no tiene templanza en esto, podría afectar aún la conciencia de algunos hermanos que tengan sus luchas fuertes con el alcohol. Porque como ya dije, el vino es una bendición. El hecho de que una persona tome vino, o inclusive que tome alguna bebida alcohólica en una cantidad moderada, que no vaya a hacerle meter influencia, no es en sí mismo pecado. Pero ¿a dónde apunta esto? ¿Qué puede pensarse de una persona que se va haciendo eso? Imagínate que hay un hermano de la iglesia recién convertido que llega y ve que el pastor se toma una cerveza. ¿Qué puede pensar él?
que eso es normal. Y si a él le gusta eso, no, voy a tomar con el pastor. Aunque el pastor quizás lo está haciendo como si fuera gaseosa, no sé, no tenga ese fin, sino un poquito que se tomó ya. Aún así, estaría siendo una mala influencia para el resto de la congregación, porque por su culpa podría hacer tropezar a otros. Quizás esto era lo que pensaba Timoteo, y por eso Pablo le escribe más adelante en esta carta: no bebas agua, sino usa un poco de vino, por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Como ya ustedes saben, el agua en ese entonces era bastante insalubre. Lo más normal era que una persona, si tomaba mucha agua, estuviera mal del estómago. Y una persona enfermiza era mucho peor, como en el caso de Timoteo. Y como en ese entonces no existían los filtros ni nada que se usara para limpiar el agua como se hace hoy, lo que se hacía era que se mezclaba el agua con vino. Eso hacía que el agua fuera más salubre y mucho más digerible, tomándola en cantidades pequeñas, como las que dije que se hacían al principio en Israel, la proporción de 1 a 7, para que no, el vino solamente fuera 1, y fuera en mínima cantidad. Su único propósito, ¿cuál era? Purificar el agua. Por eso que Pablo le dice un poco de vino. Y es que Timoteo, aún siendo pastor, debía guardarse, no solamente él, sino de ser una mala influencia para el resto de los hermanos. Así que no era solamente aún que el pastor debía evitar embriagarse, sino que aún debía evitar que se le viera en compañía de personas que estuvieran embriagándose. Debía evitar que se le viera en personas dadas al vino. Y al entender esto podemos darnos cuenta entonces que el asunto no se trata solamente del vino, ¿cierto?, sino de guardarse en toda forma posible de cualquiera cosa que pudiera llevarlo a uno a perder el dominio propio. El pastor entonces no debe ser dado al vino, porque serlo lo descalificaría como irreprensible. Más bien, el pastor debe ser conocido por su moderación en todo lo que hace. Y para eso es necesario que tenga lo que ya dije, templanza, la cual es una virtud que Dios da, entendiendo que la templanza es esa virtud de la voluntad humana que le permite a una persona moderarse en todo lo que hace, para no hacer lo que le corresponde hacer. Segundo punto: el pastor no debe ser pendenciero. La segunda condición que dice el verso 3 para el aspirante a pastor dice: no pendenciero. Esa palabra viene de una palabra griega que literalmente significa golpeador, alguien que gusta de golpear a otras personas. Pero al ver este término no debemos pensar entonces que es alguien que se pasa dando puños con todo el mundo, que sí puede ser, pero no solamente eso, sino que se refiere más bien a alguien belicoso, alguien que es dado a la pelea, de tal forma que no solamente es que se ponga a dar puño con las otras personas, sino que sea pleitero, que ande en discusiones, que sea alguien que sea hiriente al hablar. Todos estos tipos de cosas que son pendencieros, porque ofenden a las otras personas. Hay una pendencia en lo que está haciendo. Para que me entiendan mejor, digamos que se refiere a una persona que por cualquier cosa se ofende. Que allí, como dicen por aquí, es una chispita que está esperando medio sentir el fuego para prenderse enseguida y enseguida salir a ver quién es quién. Eso es a lo que se refiere. Este tipo de personas que cuando llegan a tu casa llegan gritando, es alguien que no perdona nada de lo que se le hace, sino que todo lo que le hace, cualquier cosa, dice: este me las paga, este me las paga por lo que me hizo. Eso es lo que vive pensando. Y normalmente si lo expresan de que este me las paga, dicen algún tipo de palabra ofensiva contra la otra persona, porque quieren desquitarse, quieren vengarse. Claramente el pastor no debe ser así, porque eso generaría una iglesia que sería enoja fácil y perdona nunca, o perdona poco, lo cual es totalmente contrario al modelo de la iglesia de Dios. Así que estos requisitos, como ya había dicho antes, están ligados primero que todo a la situación de la iglesia en Éfeso. Probablemente cuando Pablo dice esto, lo hace pensando en que los aspirantes a pastores no imiten la mala práctica de esos algunos que estaban siendo una mala influencia en la iglesia. ¿Cuáles eran esas malas prácticas? Bueno, que como ellos se ponían a predicar fábulas y genealogías interminables, como dice 1 Timoteo 1:4, lo que hacía era que terminaban en discusiones sobre cosas sin importancia.
O sea, eran pendencieros y enseñaban a la iglesia o inculcaban en la iglesia que la iglesia también fuera pendenciera. Un pendenciero, además, es una persona soberbia. Se ofende fácil. ¿Por qué se ofende fácil? Porque tiene un muy alto concepto de sí mismo. Y aunque no sea consciente de ello, pronto él piensa que no, pero se cree más que las otras personas. Se cree más que los otros y por eso se ofende fácilmente. Una persona así no está dispuesta a aceptar ninguna otra forma de hacer las cosas que la suya propia. De tal forma que está dispuesto a decir, o se hace como yo digo o no se hace. Porque aquí mando yo. Y si alguien le dice algo, enseguida reacciona violentamente, agresivamente, quizás no pega, pero puede ofender, o puede decir una de las típicas frases que usan hoy muchos pastores, con el ungido de Jehová, eso es pendenciero, responder de esa forma. Esa actitud es una actitud pendenciera. Este tipo de personas por lo general causa mucho daño a todos los que lo rodean. Y es que un puño duele, puede doler mucho, pero una palabra ofensiva puede doler durante mucho más tiempo que un puño. De tal forma que este tipo de personas quizás no andan golpeando a todo el mundo. Obviamente una persona que va por ahí pegándole a todo el mundo es un pendenciero, pero no tiene que llegar a esos extremos. Basta con que ande ofendiéndose con todo el mundo y demostrando su carácter pendenciero. Y esto es algo muy grave. Pues el Señor Jesús dijo en Mateo 5:22 que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y si esto resulta en un problema en los miembros de la congregación, será aún peor para el líder de la congregación, pues un pastor que no tiene dominio propio, que no ejerce ese dominio propio que Dios le ha dado, y que se enoja fácilmente, puede destruir con su lengua el ministerio que Dios le dio. Puede destruirlo fácilmente. Porque, hermanos, la ira del hombre no obra la justicia de Dios, como dice Santiago 1:20. Por eso el pastor debe ser sobrio, para no ser un hombre ligero en sus palabras. Pues como dice Proverbios 29:20, más esperanza hay del necio que de él. Esto llega al punto que aún hay verdaderos cristianos que en lugar de anunciar el evangelio y defender la sana doctrina, lo que hacen es andar atacando a todos los que siguen las falsas doctrinas. Como las famosas esas disputas que se dan en Facebook y las redes sociales. Disputas que no tienen como fin darle a conocer a Dios a las otras personas, sino que lo que buscan demostrar es, yo tengo razón y tú no. ¿Eso qué es? Una pendencia. Eso es ser pendenciero. Pero esto no se queda aquí. Una persona puede ser pendenciera con sus acciones, siendo literalmente un golpeador. Una persona puede ser pendenciera con sus palabras, ofendiendo a los que no puede golpear. Pero aún más, una persona puede ser pendenciera en su corazón. ¿Cómo? Bueno, las personas que son pendencieras en su corazón no manifiestan su agresividad de inmediato, ni con palabras, ni con hechos, sino que se van guardando en su corazón todas las cosas que les dicen. Todas las cosas, dice, tú me las pagas, pero no se lo dice a nadie, ni dice, sí, no, normal, tranquilo, no, sí, pero un día que te vaya bien con la hipocresía, responda a los otros, pero en su corazón dice, usted me las paga, porque hay pendencia por dentro, hay pendencia. Así se lo va guardando todas las cosas, y lo va amontonando y amontonando y amontonando, hasta que al final, ¿qué va a pasar? Como un globo va a explotar, y toda esa pendencia que tenía guardada por dentro va a liberarse de una forma explosiva. Y eso también entra dentro de lo que es ser pendenciero, sino que no es un pendenciero inmediato, sino a largo plazo. O sea, no va a demostrar su pendencia enseguida, sino más adelante. Más adelante, entonces va a venir y va a demostrar su pendencia. Esto puede darse aún entre los cristianos, porque cuando nos dicen no pendenciero, ¿qué suele pensar uno? Es que cuando me digan algo no digo nada, me quedo callado. Y no, eso no es lo contrario a eso. Porque si te quedas callado te lo vas a guardar en el corazón, y si te lo guardas en el corazón eres un pendenciero. Desde cosas bien graves y difíciles de perdonar, aún hasta cosas más sencillas, pero que hieren el orgullo de las personas. No sé, si una persona orgullosa, aunque tú medio no lo miraste ese día, se ofende, y eso se lo guarda en el corazón, y el día que le explote, entonces va a decir, y el día ese que llegué no me volteaste a ver, porque es un pendenciero.
se lo iba guardando por dentro, lo va acumulando y acumulando y acumulando. De tal forma que cuando uno lo ofende, uno no debe ser pendenciero, pero tampoco debe quedarse callado. ¿Qué es lo que debe hacer? Dice el texto que debemos ser amables y apacibles. Ese es el punto. No se trata entonces de no ser pendenciero solamente, sino ser lo contrario a eso, una persona amable. Según la definición que da la palabra original en el griego, se refiere a una persona que perdona fácil las fallas que cometen los otros. Uno que ama, por eso es amable, porque ama, que cuando ve el pecado, no ve al pecador como su enemigo, sino al pecado que hay en la otra persona. Eso es lo que está viendo. Una persona así siente empatía por las otras personas, se coloca en sus zapatos, es paciente con su necedad y se expresa con palabras agradables, demostrando una genuina preocupación por la otra persona. Es decir, el otro me está diciendo tantas cosas y no me preocupo, se va a ir para el infierno, pobrecito, debo ayudarlo. Me puede estar diciendo todo tipo de palabras ofensivas, pero si soy amable, no, pobrecito, no sabe lo que dice, no sabe lo que hace, se está buscando juicio de sí mismo. No me voy a ofender, porque lo amo y quiero su salvación. Eso es lo que es una persona amable. Según John MacArthur, una persona amable recuerda lo bueno, no lo malo. No guarda una lista de todas las cosas malas que le han hecho, ni guarda rencor. Es más, según fuente de algunos casos estadísticos que estuve viendo acerca de pastores en los ministerios, claro, estas iglesias de ahora, han habido muchos que han dejado de ser pastor simplemente porque no aceptaron una crítica constructiva. Y era una crítica constructiva, no quiero imaginarme donde le digan una crítica destructiva. Se encienden a punto ahí con el que esté. La otra palabra que aquí aparece es apacible. La idea que busca transmitir esta palabra es la de alguien que es pacífico, alguien que no está dispuesto a pelear y que aún si tiene que defender algo, lo hace, pero no de forma pendenciera. Y ser apacible y amable se desprende de ser humilde y reconocer que en realidad uno no se merece nada, lo cual como cristianos debería ser nuestra visión de la vida, pues debemos tener claro que lo que merecemos, ¿qué es? Tormento eterno en el infierno a causa de nuestros pecados. Pero por la gracia de Dios hemos sido perdonados. Y si nosotros hemos sido perdonados, siendo tan ofensivos contra Dios, ¿acaso no vamos a perdonar a nuestros semejantes? Una persona humilde de corazón, cuando es confrontada de una u otra forma, no reacciona de forma pendenciera, como esos que exhalan aires de superioridad y a la mínima ofensa dicen: es que yo soy hijo del rey y conmigo nadie se mete. Eso es pendenciero, porque está demostrando su aire de superioridad, de que se cree más. Un verdadero creyente puede por engaño llegar a pensar de esa forma, pero esa actitud es típica y tiene su raíz en los falsos maestros, como los pastores actuales que todo el tiempo andan declarando y decretando todo tipo de cosas malas contra sus opositores. El creyente no debe ser así, sino que debe ser como Cristo, que según 1 de Pedro 2:23, cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Es decir, no se lo guardaba en el corazón tampoco, él encomendaba la causa a Dios. Cristo es nuestro ejemplo a seguir en cuanto a ser amable y apacible. Cuando le abofetearon, ¿qué hizo Cristo? Devolvió a la abofeteada, escupió al que lo abofeteó, lo maldijo. ¿O será que simplemente se quedó callado y no dijo nada? ¿Qué hizo Cristo cuando le abofetearon? Dice Juan 18:23 que él, cuando le abofetearon, respondió y dijo: si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? ¿Había pendencia allí? No, estaba preocupado por la otra persona y le dio una respuesta amable y apacible al otro, sin pendencia. Y si Cristo, que no merecía nada malo, reaccionó así, ¿cuánto más no debemos reaccionar nosotros de esa manera? Que merecemos el castigo por nuestros pecados y que solo estamos hoy aquí por la obra de Cristo. Y el pastor, por supuesto,
debe ser el mayor ejemplo de Cristo en la iglesia. Por lo tanto, no puede ser pendenciero, sino que debe ser amable y apacible, de tal forma que sepa darle gloria a Dios en esto, para que los demás puedan imitarlo. Tal es el caso que aún si le acusan sin fundamento, éste no debe airarse, sino que sepa dar una respuesta apacible a su opositor, incluso si éste no quiere escuchar lo que le está diciendo. Como por ejemplo, Charles Spurgeon. Dicen que en una ocasión un hombre se acercó a Spurgeon con el fin de criticarle. A lo que Spurgeon le dio una respuesta apropiada, tranquila. Wow, lo que tú dices es así. No, la Biblia dice esto y aquello, por la palabra me guío. Aquel hombre entonces, como vio que Spurgeon no respondía agresivamente como él estaba haciendo, lo que hizo fue que empezó a maldecir y atacar a Spurgeon, ya no con fundamento ni nada, sino con el simple hecho de hacerlo coger rabia. Spurgeon, cuando vio que este hombre estaba diciendo así, lo que hizo fue que le sonrió y le dijo: sí, gracias, estoy muy bien y espero que usted también. Y se fue como si nada y lo dejó ahí hablando solo, porque no iba a envenenarse con el veneno del otro, no iba a ser pendenciero. Y eso porque ya había agotado todas las posibles de respuesta con aquel hombre. Por razón dice el dicho entonces que a palabras necias oídos sordos. Pero ese es el caso, entonces, eso en el caso de alguien que vaya a atacar así sin razón. Pero como ya dije, si esa persona tiene algún argumento de validez o de pronto está equivocado en algo, si soy amable y me preocupa esa persona, ¿qué debo hacer? Debo darle una respuesta. Y el pastor debe ser ejemplo de esto, en dar una respuesta apropiada a todos los que demanden razón de su fe. Dice 1 de Pedro 3:15. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Así los demás creyentes también podrán seguir el ejemplo del pastor, respondiendo con gritos y aires de superioridad. No, ¿verdad? Deberán seguir el ejemplo del pastor en dar una respuesta que sea con mansedumbre y reverencia. Esa es la actitud correcta del creyente y por ende la actitud correcta del pastor de la iglesia. Pues si el pastor anda siendo pendenciero, obviamente toda la iglesia va a ser pendenciera, que era seguramente lo que estaba pasando en la iglesia de Éfeso. Lo que había no era edificación, sino disputas y contiendas acerca de cosas que no tenían nada que ver con la Biblia. Eso no edificaba. Por eso el que sirva a Dios no debe ser así. Por eso dice Pablo en 2 Timoteo 2:24: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Por esto el pastor no debe ser pendenciero, sino que debe ser conocido por todos como un hombre apacible y amable, de tal forma que aún a la hora de actuar conforme a un celo santo, ejerza su dominio propio y reaccione de tal forma que le dé gloria a Dios. Tercer punto: el pastor no debe ser avaro. La tercera condición que dice el verso 3 para el aspirante a pastor en realidad son dos, pero la veremos como una dada su relación. Dice: no codicioso de ganancias deshonestas y no avaro. Básicamente lo que se condena con estas condiciones es la avaricia en el corazón del pastor, pues tal cosa no existe en el corazón de Cristo y por tanto tampoco debería existir en el corazón del pastor. La avaricia es un deseo fuerte por tener más de algo. Esto aplica básicamente para todas las cosas, pero su relación principal ¿con qué es? Con el poder y el dinero. Por eso cuando uno habla de una persona avariciosa no se refiere a alguien que come mucho, sino que se refiere a alguien que ama el dinero. Obviamente una persona que come mucho carece de templanza y es avaricioso con la comida. Pero cuando hablamos de la avaricia, lo que se nos viene a la mente es alguien que busca dinero o poder. Y esa es la idea que sigue el pasaje. Entonces la persona avariciosa no se contenta con lo que tiene, sino que siempre quiere más y más, y enfocándose en el dinero siempre quiere tener más dinero y más posesiones. Entre más tenga, mejor, según él. Pero tal forma de pensar es ajena a la mente de Cristo, sino que es una forma de pensar 100% mundana,
que solo busca tener más y más posesiones hasta el punto de descuidarlo todo por conseguir eso que él quiere. Ese es el enfoque totalmente errado de la vida. Por eso dice el Señor Jesús en Lucas 12:15: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Tal persona es un necio, porque no mide las consecuencias de lo que hace. Es como la parábola que dice el Señor después de decir lo que el versículo anterior, en el versículo siguiente, Lucas 12:16. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y digo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Entonces vemos que, según la Escritura, es claro que lo importante no es el dinero, no son los bienes ni el poder que adquiramos en este mundo. Una iglesia cuyo enfoque, por causa de sus factores, es esto, es una iglesia que no es de Cristo. No es de Cristo. Si tú vas a una iglesia y no te dicen no, que tú puedes ser rico, que tú puedes ser millonario, están diciendo que pongas tu mirada en las cosas de este mundo, totalmente contrario a lo que enseña el Señor, porque de eso no se trata la vida. Tú no vas a ser más feliz porque tengas más plata o porque tengas más cosas. Es normal que la gente de este mundo, que está destituida de la gloria de Dios, piense así, precisamente porque no pueden darle gloria a Dios. Pero nosotros no debemos pensar así. Imagínate que tú tienes los ahorros de tu vida guardados y sales en una moto a una ciudad lejana porque te enteraste que hay un negocio seguro, y ese negocio es seguro. Allí puedes invertir todos tus ahorros y te va a ir bien. Y tú vas viajando y se te daña la moto y tienes que quedarte en un pueblito del camino. Cuando estás en ese pueblito del camino, vas a llevar a arreglar la moto y dices no, que tienes que esperar porque hay una filota inmensa. Entonces, mientras esperas, ¿qué vas a hacer? ¿Será que mientras estás ahí esperando a que te arreglen la moto, vas a venir y te vas a poner a jugar cartas y gastarte todos los ahorros que llevas para más adelante? ¿O será que mientras esperas te dices, bueno, voy a gastarme todo esto aquí, voy a meterme al Lara de este pueblito aquí, me voy a comprar todo lo que hay, o a la Olímpica, o a lo que encuentre? Se lo va a gastar todo. ¿O será que vendrá y dirá, no, voy a comprarme una casa aquí en este pueblito, voy a quedarme viviendo aquí, porque los ahorros me alcanzan para eso? Obviamente no va a hacer eso. No va a arriesgar sus ahorros por algo que es incierto, por algo que no sabe. No va a gastar sus ahorros en cosas que no va a poder llevar, y no va a comprar una casa en un pueblito en el que está de paso. Nada más que sea un necio. Un necio sí lo haría, pero una persona prudente mínimo no va a hacer semejante tontería, porque en aquel lugar al que te diriges tienes un negocio que es seguro, y en el lugar en el que te encuentras ahora solamente estás de paso. Eso es la estadía de nosotros en este mundo. Nosotros es como estamos en este mundo, de paso. Entonces, ¿cómo vamos a desgastarnos y toda nuestra vida por conseguir cosas para este mundo, si en este mundo solamente estamos por un momento? Porque ¿qué es la vida del ser humano con relación a la eternidad? Imagínate que tú llegas a vivir 200 años, el caso más exagerado de una persona, no sé. Eso no es nada comparado con la eternidad, que la eternidad es para siempre. Solamente es un pasito que tenemos en este mundo. Y por eso nos vamos esforzando y gastando todos nuestros ahorros, de todo que son nuestro tiempo y nuestras obras, en las cosas de este mundo, que son solamente por un momentito. Por eso dice el Señor Jesús en Mateo 6:19: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. ¿En dónde entonces debe estar el corazón del cristiano? ¿Aquí en la tierra o en el cielo? Si un verdadero cristiano, eso quiere decir que es un ciudadano de la patria celestial y debe procurar hacer tesoros en su patria, que es el cielo. El problema es que no se puede procurar los dos tipos de tesoros, porque ambos están en lugares muy distantes el uno del otro. Uno está aquí en la tierra y el otro está allá en el cielo.
Y si se fuera en el pote uno, se descuidaría el otro. No se puede. Por eso dice el Señor Jesús en Lucas 16:13, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Porque el corazón de las personas está en el lugar en el cual hacen su tesoro. Aquello que es un tesoro para el hombre es aquello que el hombre más ama. De tal forma que si un creyente fuese a ser avaricioso, debería ser avaricioso de hacer la voluntad de Dios. Entonces uno no entiende cómo es que hay iglesias hoy en los cuales lo que te promueven es la avaricia. No, digamos que es verdad todo lo que dicen, que si tú diezmas Dios te lo multiplica, digamos que eso es verdad. Digamos que tú das una palabra profética y eso se te multiplica, digamos que eso es verdad. Ajá, ¿qué vas a conseguir con eso? Cosas en este mundo. Vas a conseguir una mejor vida en el cielo. Vas a conseguir mejorar tu relación con Cristo con eso. No, solamente están diciéndote, yo soy avaricioso, que estoy acá enseñando, yo quiero que tú también seas avaricioso, porque a mí me conviene eso. Eso es lo que hacen los falsos maestros. Hacen de la iglesia un mercado. Hacen mercadería de nosotros, del pueblo de Dios. Por eso nosotros no debemos poner la mira en las cosas de este mundo. No debe ser así. De hecho, esto es lo peor que podríamos hacer. Por eso dice Pablo en 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y esto es debido a que el dinero es el Dios más adorado en este mundo. Y aquello que el hombre más ama, ese es su Dios. Y si lo que el hombre más ama es su dinero, entonces el dinero es su objeto de adoración. Aunque vaya a una iglesia y se diga que es cristiano, si todo lo que hace es en pos del dinero, a quien adora no es a Dios, sino al dinero. El que ama el dinero es un idólatra y como tal buscará servirle a ese Dios, sacrificando todo lo demás para conseguir agradar a su Dios dinero. Inclusive va a sacrificar al verdadero Dios con tal de hacerlo. Quizás este era el problema entre algunos de los maestros de Éfeso, y por eso Pablo también añade esto entre los requisitos del que debe ser irreprensible, y es que no debe amar el dinero. Un genuino creyente puede tener sus luchas con la avaricia, sí, claro, pero que algo así se dé en el pastor es un problema muy serio. Y si tal pastor no lucha contra ese amor al dinero a la primera y lo corta de raíz, sino que le da lugar y le da lugar y le da lugar, obviamente ese pastor es un avaro y como tal no es irreprensible, porque está totalmente alejado de ser una imagen apropiada de Cristo. Él será más bien una imagen de una persona avara, y como es avaro, ¿qué va a procurar? Obtener ganancias deshonestas, como lo hace el mundo. Y cuando uno dice ganancias deshonestas, uno puede pensar en algún tipo de acto ilegal, en algún negocio ilícito que tenga por ahí escondido, ¿no? Que vinieron a promover un negocio aquí de una hierba que tenemos. Y eso puede ser, eso es una ganancia deshonesta y puede ser el caso, pero no es de lo que se está hablando aquí. Cuando se habla de ganancia deshonesta, se habla de ganancia deshonesta con la fe. Por eso es deshonesta, porque el propósito de la fe no es eso. Es una ganancia totalmente errada. ¿Por qué razón podría tener alguien para hacerle promesas a la gente de parte de Dios que Dios no ha hecho? Más que obtener algún tipo de beneficio, de ganancia. Y ciertamente esa ganancia es deshonesta, porque el pastor que está enseñando eso ve la piedad de la iglesia como una fuente de ganancia. Pero ese solo hecho ya es en sí mismo una ganancia deshonesta. Por eso fácilmente podemos descartar como pastores bíblicos a la gran mayoría de los pastores famosos que viven del mal llamado evangelio de la prosperidad, porque prometen lo que Dios no promete, con el único fin de hacerse ricos, porque su avaricia es tal que no les importa el usar el nombre de Dios para enriquecerse, y eso es lo que sus congregaciones aprenden. Por eso estos falsos pastores pueden manipular fácilmente a sus congregaciones, porque apelan a la avaricia de cada uno de los que está sentado oyéndolos, de tal forma que la novia de Cristo deja de ser santa, sin mancha ni arruga, y pasa a ser una avara, que solamente piensa en tener más y más y más y más.
Por eso hay tanta gente entonces que hace este tipo de cosas, que siembra palabras proféticas, que matan, que diezman, entre otras cosas que se inventan, porque esas personas son unos avaros, que solamente piensan que por darle a Dios, Dios está obligado a darle. Y como Dios me va a dar, yo quiero más. Mi avaricia, doy, para que Él me dé. Avaricia, 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 eso es lo que hace. Ahora bien, esto no significa, un poco el caso contrario, que ahora como el pastor no debe ser avaro, entonces debe deshacerse de todas sus posesiones materiales y ponerse una túnica encima y irse por allá a vivir en una cueva o algo así. No significa eso, porque la Escritura dice que el obrero es digno de su salario y el pastor es un obrero de Dios y su salario viene de parte de Dios, y rechazarlo sería despreciar el regalo de Dios, el salario que Dios le está dando, de tal forma que el pastor no es que entonces va a desprenderse de todo, sino que para no ser avaro, ¿qué debe ser? Debe ser una persona contenta con lo que Dios le ha dado, debe tener contentamiento con todo lo que Dios le ha dado, sea que sea mucho o sea que sea poco, porque él va a ser consciente de que es Dios el que se lo dio y podrá disfrutar de ello para su gloria. El contentamiento entonces es algo esencial para el cristiano, porque nace de un corazón agradecido que confía en Dios, en que Dios le va a proveer todo lo que necesita. Como dice Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Y el pastor entonces debe ser ejemplo de esto para la congregación. Por eso el pastor no puede ser avaro, pues si el pastor es avaro, ¿qué se podrá esperar de la congregación? Que también sean avaros. Eso es lo único que vas a esperar de una congregación así. Y esto no debe darse en la iglesia de Cristo, sino que la iglesia debe estar libre de toda avaricia, porque Cristo no viene por una iglesia avara. Cristo viene por una iglesia que sea santa, sin mancha ni arruga. Y por ello el pastor no debe ser avaro, sino que debe procurar no solamente que no haya avaricia en él, sino que no haya avaricia en la iglesia. Aplicaciones. Mis hermanos, como ya hemos dicho, el carácter irreprensible no es exclusivo del pastor, sino que debe verse reflejado en cada uno de nosotros, porque Cristo nuestro Señor es irreprensible. Por eso mismo, así como el pastor, nosotros tampoco debemos ser ni dados al vino, ni pendencieros, ni avaros. Y quizás alguno puede decirme, pero hermano, yo no tomo, yo no me doy puños con nadie, y tampoco ando buscando plata por ahí. A esto yo respondería, sí, quizás tenga razón y no sea nada de eso, pero es que no se trata de no ser lo malo y ya, sino de ser lo bueno. O sea, debe ser lo contrario a lo malo. De eso que se trata. No se trata entonces de que no imites el carácter reprensible de los falsos maestros, sino que imites el carácter irreprensible de Cristo. De tal forma que no es que no seas dado al vino, sino que tengas templanza. No es solo que no seas pendenciero, sino que seas apacible. Y no es solo que no seas avaro, sino que tengas contentamiento. Y para todo esto debes ejercer el dominio propio que Dios te ha dado a ti. Ejerce tu dominio propio y ten templanza para que te moderes. Porque de pronto tú dices, no, yo no bebo, ¿con qué me voy a moderar? Con todo lo que haces. Recuerda que el vino no era malo en el Antiguo Testamento, sino el uso excesivo del mismo. Y esto lo digo porque los cristianos quizás no son conocidos por emborracharse, pero dice la gente que los cristianos no toman, pero comen como no hay ningún otro. Eso es lo mismo, es falta de templanza. Es exactamente el mismo problema. Porque en el Antiguo Testamento usaban el vino para acompañar las bebidas, igual que uno tomara un jugo y una gaseosa, y uno tomando Coca-Cola todos los días, y uno comiendo cuando llega y arrasa. Que todo el mundo come su poquito y llega el cristiano y arrasa todo lo que hay en los platos, y no, y dame también el otro, y lo otro, y lo otro. Eso es falta de templanza. De tal forma que así sea que el cristiano no beba en exceso, tampoco debe comer en exceso. De hecho, la Biblia aún habla mal de los que comen en exceso. Dice en Proverbios 28:7, el que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre.
O sea, no solamente que comas, sino que seas compañero de los que comen así. Porque eso es una vergüenza delante de Dios. Un mal ejemplo. Y obviamente no es solo la comida solamente es un ejemplo. Porque es un ejemplo de algo que es bueno y por la falta de templanza se convierte en algo malo. Porque, por ejemplo, descansar es inevitable. En algún momento uno se cansa y en un momento va a tener que descansar. Pero ¿será correcto que yo me la pase todo el día acostado? Trabajar es necesario, pero agradará a Dios que yo me pase todo el día trabajando. Hacer ejercicio es algo útil, pero ¿sí crees que es la voluntad de Dios que hagas ejercicio en exceso? Aún hay muchas cosas, y estoy hablando de cosas buenas, que por no tener moderación, por no ser templados a la hora de ejercerlas, pecamos, porque renunciamos a nuestro dominio propio por ceder a estas cosas, por conseguir estas cosas. Porque si esto es así, con las cosas que son buenas y de provecho para ti, ¿cómo será con las cosas que son malas y que son una pérdida de tiempo? ¿Cómo será entonces con ese tipo de cosas que no sirven absolutamente para nada? Será todavía peor. También considera el peligro de ser pendenciero. Lo que debe ser es apacible en todo. No solo en el sentido de no andar dándote golpes con ninguno, sino también en el sentido de ser pendenciero con tus palabras. Y debes tener mucho cuidado con esto, pues la Biblia dice que la lengua es un miembro pequeño, pero que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Ten mucho cuidado con lo que dices y no guardes rencor en tu corazón con nadie. Porque aún si tú no dices nada, pero guardas rencor en tu corazón, en algún momento de debilidad, eso va a salir a flote. También debes perdonar los pecados de los demás, como enseñó el Señor Jesús después de enseñar a orar a sus discípulos. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Por eso un cristiano que no perdona debería examinarse a sí mismo para ver si es que en verdad es cristiano. Y peor aún que esto, son aquellos que se ofenden fácilmente por cualquier cosa. Pero si tú te ofendes por cualquier cosa, quizás es porque tienes un concepto muy elevado de ti mismo. Y si ese es tu caso, mejor haz caso a lo que dijo el famoso predicador Spurgeon. Si un hombre piensa mal de ti, no te enojes con él. Tú eres peor de lo que él piensa. Esa debe ser tu actitud como creyente ante las ofensas. Si sabes que no te han dicho ni la mitad de las cosas que deberían haberte dicho, ten por seguro que no te vas a enojar por lo que otros digan de ti. Y tú vas a poder perdonarlos más fácilmente, porque sabes que Cristo te perdonó a ti, a pesar de que tú eres peor de eso que eso que están diciendo. Así que esfuérzate por ser apacible. No busques el conflicto con nadie, sino más bien haz como dice el apóstol Pablo en Romanos 12:18, que en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Además, considera el peligro de la avaricia, porque normalmente pensamos que el avaricioso es ese hombre que busca hacerse rico a toda costa. Pero la verdad es que toda persona que no tiene contentamiento con lo que no tiene es avaricioso. Una persona puede ser pobre, pero si no está contento con lo que tiene, es avaricioso. Es avaricioso y hay avaricia en su corazón. Una historia cuenta que una indígena todos los días vivía en la sierra, iba a lavar su ropa al río y se caminaba 1 kilómetro entero hasta el río para lavar su ropa y se regresaba a su casa todos los días. Y nunca vio ningún problema con andar haciendo eso. Hasta que un día fue al pueblo, abajo de la sierra, visitó una amiga suya y vio que ella tenía lavadora. Y regresó a su casa y entonces veía y pensaba, nunca ya hasta el río a lavar la ropa. Yo nunca antes había considerado que eso era algo malo,
porque ella antes estaba contenta con lo que tenía. Pero ahora, como vio que había algo mejor, supuestamente, ahora ella lo codicia también y quiere eso que el otro tiene y está codiciando entonces los bienes ajenos. Así que, hermanos, ten cuidado de todas las cosas, ten cuidado de que el corazón no te engañe. ¿Cuál es la motivación por la cual uno hace la cosa? Si yo compro algo, ¿qué me llevó a comprarlo? ¿Cuál fue la motivación? ¿Voy a darle gloria a Dios con eso que voy a comprar? No, voy a comprarme el último celular, última tecnología. ¿Y eso con qué voy a darle gloria a Dios yo con eso? ¿Por qué razón quiero hacer eso? ¿Cuál es la motivación de mi corazón? Examínate, porque si tu motivación es darle gloria a Dios, lo más probable es que sea la avaricia, aunque no veas nada de malo en eso. Porque eso es lo que hace mucha gente. Y entonces así empiezan con pequeñas cositas y luego se lo crecen. Entonces sí terminan siendo esas personas ricas que uno ve en las películas, que dejan a su familia y a todo por cada día tener más y más y más. Pero tú no debes ser así. Busca entonces estar libre del pecado. Debes buscar ser libre de todo pecado. Debes buscar examinarte a ti mismo para ver si no hay esos pecados en ti. Examina tu dominio propio para ver por qué haces lo que haces. De lo contrario no vas a ser feliz, porque la felicidad no depende de cuántas cosas tengas, sino de que tú estés contento con Dios y con lo que Dios te da. Si tú estás contento con Dios, con lo que Dios te da, vas a ser feliz con lo que tienes, porque Dios te lo da. Y entonces Dios, si Él considera, te puede dar más, si es su voluntad y eso le sirve para su gloria. Entonces no puede ser que exista un cristiano que esté dispuesto a sacrificar su vida, su familia y su salud, y aún más su relación con Dios, que ni vienen a la iglesia. ¿Por qué? Por buscar lo que el mundo busca. Pues tanto lo que el mundo tiene como lo que tú tienes ha sido dado por Dios. Hay gente que estudia mucho, durante muchos años. Estudian en el colegio, en la universidad, después hacen un posgrado, después hacen la especialización, después la maestría, después hacen el doctorado. Se vienen a casar a los 50 años y tienen inmensa cantidad de plata, pero no quieren comer. ¿Por qué? Porque desperdiciaron su vida en pos de la avaricia. En pos de la avaricia. Buscan es enriquecerse. Pero ¿de qué sirve enriquecerse si no vas a disfrutar de eso? Tanto el que es avaricia, el que tiene avaricia, como el que no, obtiene lo que tiene porque Dios se lo da. Una persona puede ser avariciosa y ponerse a estudiar toda la vida, pero si Dios no le da que le den un trabajo que le sirva, de nada le va a servir todo eso. Depende de que Dios es el que da. Uno no necesita ser avaricioso para tener cosas. Dios las da conforme sea su voluntad. No ven y se te pase como al hombre de Eclesiastés 6:2, que dice: ese hombre que Dios le da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da la facultad de disfrutar de él, sino que lo disfrutan otros, lo disfrutan extraños. En esto acaba la avaricia del mundo. Tú no debes procurar buscar las riquezas, sino que debes tener avaricia por una sola cosa: por hacer la voluntad de Dios. Esa es la única avaricia que debe haber en el corazón del cristiano. Porque Dios te ama. Y si Dios te ama y Él quiere darte algún tipo de riqueza, Él te la va a dar, independientemente de lo que tú hagas. No necesita ni siquiera que uno estudie, no lo necesita, porque Dios está bien hacerlo. Pero ¿por qué lo hago? Debo examinar mi motivación para actuar. Y si Dios quiere que sea rico, Dios me va a dar la riqueza y me va a dar la facultad para disfrutar de esa riqueza. Como dice Eclesiastés 5:19, de ese hombre a quien Dios da riqueza y bien y le da facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. Porque el que llegue a tener dinero o no, entonces no depende de ti ni de tu avaricia, sino de Dios, que da la riqueza y la facultad para disfrutar de la riqueza. Por eso lo que debes hacer, como ya dije, es darle gloria a Dios en todo y estar contento con todo lo que Él te ha dado. Como dice 1 de Timoteo 6, del 6 al 8. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. En conclusión, hermanos, si te falta moderación en algo, arrepiéntete, porque eso es idolatría.
pues adoras aquello en lo cual tú no te moderas, llámese vino, bebida o lo que sea. Así que en lugar de adorar eso, lo que debes hacer es proteger el dominio propio que Dios te ha dado. No lo sacrifiques por nada. Si tú te ofendes con facilidad, arrepiéntete, porque eso es idolatría. Pues te amas tanto a ti mismo que no soportas que digan nada en contra de tu persona. En lugar de eso, más bien ejerce el dominio propio que Dios te ha dado y contrólate. Ejerce el dominio propio y sé sobrio y actúa con prudencia y de forma decorosa. Y si eres avaro, arrepiéntete, porque eso es idolatría. Pues el dinero es tu Dios y estarías dispuesto a dejarlo todo para servirle. En lugar de eso, examínate para ver si es que Dios a ti en verdad te ha dado dominio propio y eres hijo de Dios, o no lo eres todavía. Por lo que si no lo eres, pídele a Dios que te dé dominio propio para que lo puedas ejercer y lo guardes, siendo sobrio, prudente y decoroso, de tal forma que tengas un carácter irreprensible delante de todos, para que el nombre de Dios sea glorificado. Oremos.